Muy bien, buenas noches a todos. Que la bendición de Dios sea con ustedes y con nosotros en esta reunión. Queremos orar Amén. para dar inicio en esta noche a nuestro programa de estudio. Querido Dios, amoroso Creador nuestro, queremos encomendarnos en tus manos en esta noche para que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro y cada uno de nosotros nos dispongamos para poder aprender y sobre todo colocar en práctica lo que tú nos has enseñado, Señor, o nos estás enseñando. Ayúdanos a que esos prejuicios, a que esas ideas asentadas en nuestro corazón puedan ser cambiadas y erradicadas por la verdad y que tu verdad nos pueda hacer libres, Señor. Que tu bendición sea con todos y que los que estemos dispuestos en esta noche podamos ser edificados para esta vida y para la eterna. Acompáñanos y séllanos, confírmanos en la sapiencia del Espíritu Santo, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estimados, entonces Amén. hoy continuamos con el estudio número 3, o mejor el capítulo 3 del libro la, el estudio de la vida. Vamos entonces a dar inicio en esta hora. En el capítulo 3 hemos aprendido bastante, un recorrido interesante que el Señor nos ha permitido ir llevando poco a poco y hoy no va a ser la excepción. Vamos a seguir aprendiendo y entonces vamos a comenzar rápidamente. Listo. El estudio de la vida. Capítulo 3. La central de todos los órganos. Con este tema hoy, pues, nos vamos a mover el piso en el sentido de los conocimientos o los conceptos que teníamos anteriormente. Porque cuando yo aprendí esto, realmente me puso a analizar un poco mis conceptos que tenía. Así que estemos abiertos y dejemos que la Biblia y quienes han avanzado más que nosotros puedan compartirnos lo que han aprendido. La central de todos los órganos. En la corteza de nuestro cerebro están conectados todos los órganos para, al funcionar en un circuito, todos los órganos están conectados al punto central llamado cerebro. No sé si ustedes conocían esto o ya lo habían analizado, pero esto lo aprendimos tal vez en la escuela, en el colegio, donde el sistema nervioso estaba conectado con todas con la central, en este caso llamada cerebro, y vamos a conocer un poco cómo a corroborar y a qué, a recordar estas cosas que nos enseñaron en un tiempo atrás. El cerebro se compone de dos hemisferios, cuya corteza está separada. Los nervios que salen del lado derecho de la cabeza también conducen al lado izquierdo del cuerpo y los nervios que salen del lado izquierdo de la cabeza conducen al lado derecho del cuerpo. Entonces, lo que aquí entendemos es que el lado, en este caso, mi lado derecho de mi parte de la cabeza o mi hemisferio derecho, controla la parte de la cabeza y aquí se cruza al lado izquierdo. Lo igual sucede con el hemisferio izquierdo, que a nivel de del cuello se cruza al lado derecho. Entonces, así Dios nos creó, nos formó y debemos entenderlo. Pero ¿quién conecta los dos hemisferios para que el hombre pueda mover las dos manos al mismo tiempo para hacer esto que estoy haciendo? Las dos manos al mismo tiempo. Necesitamos aprender cosas.
Eh, para funcionar, la corteza del cerebro necesita electricidad. La emoción es el resultado de un impulso eléctrico que entra en el nervio y llega al sistema límbico, donde desencadena una reacción química. Esa reacción química se dirige hacia la corteza cerebral, donde se produce el primer cortocircuito percibido por nosotros como una emoción. Bien, no sé si entendemos cómo funcionan las emociones en nosotros. Entonces, ¿cómo lo vemos acá? Es el resultado de un impulso eléctrico que entra al nervio y llega al sistema límbico. ¿A través de qué? De un pensamiento, donde se encadena una reacción química, o sea, la química comienza a revolucionarse, a reaccionar. ¿Y qué pasa? Nuevamente eso produce un cortocircuito, como lo dice el libro, y vuelve a la corteza cerebral, donde obviamente debe ser interpretado por algo más, más sofisticado que el cerebro, y eso lo estamos aprendiendo. ¿Puede el cerebro producir su propia electricidad? La ley dice que nada puede existir por sí mismo y que todo lo que existe necesita energía del exterior para existir y funcionar. Recordemos, eso lo vimos en el primer capítulo. Es una ley. Si entendemos la ley, cómo funcionamos, vamos a aprender muchas cosas y vamos a salir de muchas dudas. El cerebro necesita energía del exterior. El cerebro no puede generar su propia electricidad de la misma manera que un ordenador no puede generar su propia electricidad para funcionar. En estos momentos yo tengo el computador conectado a la electricidad porque la batería estaba baja. Así que necesita electricidad del exterior. El celular que tanto utilizamos necesita electricidad del exterior. No puede producir su propia electricidad. Todos los elementos creados funcionan de esa manera. Recordemos, necesitamos de energía del exterior para funcionar cada elemento creado. Y obviamente recordemos la otra premisa de la ley de una vez, que nadie vive para sí, o sea que debe esa energía transferirla o utilizarla para servir. ¿De dónde viene el pensamiento? ¿Quién produce la electricidad? Son preguntas que vamos a responder a través del estudio del libro. Hemos visto que es el amor el que hace la función. Ayer vimos que era como el chispazo, ¿no? El encendido, el starte, el que pone en marcha el motor de la máquina humana. O sea que el Señor tuvo que iniciarnos con el amor, la electricidad, el amor. Recordemos que Dios es amor y por lo tanto Adán y Eva fueron imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, también debían o existir o haberse iniciado en el amor. Pero, ¿qué es el amor? El amor es información que el pensamiento recoge y procesa, produciendo corriente eléctrica. Entonces, aclaremos este pedacito. El amor es información. Hasta aquí podemos entender. ¿Cómo lo explicamos? Quiero explicarlo de una manera sencilla. ¿Se acuerdan cuando de adolescentes nos enamoramos, entre comillas? El amor es información. ¿Por qué nos enamoramos? Porque nos gustó la persona, la vimos, nos agradó al oído, de pronto nos hizo una mirada o de pronto nos ilusionamos solitos también, ¿no? Suele ocurrir. Entonces, tomamos esa información. ¿Y qué pasó? A través del pensamiento o el pensamiento lo recoge y lo procesa, produciendo corriente eléctrica. Esos pensamientos que nosotros teníamos cuando nos agradaba a alguien, ¿qué producía nuestro cuerpo?
electricidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablaban de maripositas en el estómago? Que se le revolvía el estómago, pues ahí está la electricidad que generan los O pensamientos. como corrientar también, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde viene el pensamiento? ¿De la corteza o de fuera de la corteza? Una pregunta para ir analizándola. ¿De dónde viene el pensamiento? ¿De la corteza o de fuera de la corteza? Algunos ya saben, otros vamos a aprender hoy lo que significa esto. Eh, De la el, corteza. el coche, buena respuesta, la vamos a estar analizando, si viene de la corteza o de fuera de la corteza. El coche no siente, no toma decisiones, no elige, no se autodestruye, no camina por sí mismo, no piensa, no tiene moralidad. ¿Por qué el coche no hace eso? ¿Por qué mi computadora no hace eso? ¿Por qué la mesa o la silla donde ustedes están sentados o donde están ubicados no se autodestruye, no camina por sí mismo, no piensa, no tiene moralidad? ¿Qué sucede? En la pantalla encontramos la tabla periódica, no sé si se acuerdan de ella, de los elementos que componen todo lo físico. Tenemos los elementos químicos. Así que el auto, como la mesa, como las piedras, como las plantas, tienen elementos químicos. Y los elementos químicos que componen la materia tienen unas cualidades que no no, que tienen unas cualidades que, a ver, que no, que los hacen diferentes de nosotros, los seres racionales en algunos aspectos, o sea, en el sentido de que somos más avanzados en algo que lo material, porque en realidad pues nuestro cuerpo también es química, materia, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos hace razonar? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace actuar? Vamos entonces a avanzar. Eh, el cerebro no puede pensar. Me adelanté aquí un poquito, pero quiero que veamos por qué llegamos a esta conclusión. Porque hemos creído que pensamos con el cerebro. Cuando alguien no toma decisiones o cuando alguien erra en alguna decisión, lo primero que decimos, ¿y es que no tiene cerebro? ¿Y es que no puso a funcionar el cerebro? Bueno, en esta noche vamos a aprender, el cerebro está compuesto por elementos químicos. Esto lo necesitamos aprender. El cerebro está compuesto de química. Y escuchen, y la capacidad de los elementos químicos es fácil de observar. eh, Cuando hablamos de química, hablamos de materia, de lo que nosotros estamos formados. Esto es materia, esto es química, elementos químicos. Ahora, los elementos químicos no pueden sentir nada. Y ustedes dicen, pero mire, yo estoy sintiendo. Bueno, no pueden tomar decisiones. Y ustedes pueden decir, pero yo tomo decisiones en el cerebro. No. La química no puede tomar decisiones, no puede elegir. ¿Será que elijo, mi mano elige, mi ojo elige, mi oído elige? No se pueden autodestruir. ¿Han visto que una piedra se autodestruya? Diga, me voy a lanzar por este abismo porque no quiero vivir más. No. Una mesa se autodestruye. Y alguno puede estar diciendo, sí, ¿el hierro se autodestruye? Bueno, no, la materia no se autodestruye. Y ahora ustedes dicen, pero déjenla por ahí, se va a deteriorar. Sí, pero ¿qué necesita? Necesita que algo la transforme, porque por sí misma no puede. Necesita la intervención de otros elementos químicos desde el exterior, no en sí misma. No se puede gestionar. O sea, no puede.
autogestionarse, hacer sus cosas. Una mesa no se mueve sola, una silla no, no corre, un carro no anda solo, porque la materia y la química no tienen esas funciones. Carecen de habilidades cognitivas. Interesante eso. Em, ¿Los árboles, las plantas son materia, son química? Sí. Se nos ha recomendado hablarles a los árboles, a las plantas, y que dicen por ahí, ay, si le habla a esa planta va a florecer más rápido, se va a poner más bonita. Y sí, a veces les hablamos a las plantas, pero ellas no se escuchan, no se entienden. ¿O por qué, digamos, aparentemente reaccionan las plantas a nuestra charla? ¿Acaso cuando charlamos no las estamos cuidando? ¿No les estamos echando agua, abono, tierra o algo así? La materia o la química no puede escuchar, no tiene habilidades cognitivas. No sé si eso sea demasiado raro, pero necesitamos entenderlo. Entonces, por eso el cerebro no puede pensar. Nosotros no pensamos con el cerebro. Y esto es muy interesante porque nos lleva a cuestionarnos, a ver qué es lo que está pasando, porque la ciencia nos ha enseñado eso, la educación también y hasta la misma religión, pero esto es lógico, esto no necesito que la Biblia me lo diga porque simplemente esto científicamente se puede explicar, pero ¿por qué no hemos llegado a conclusiones más abiertas o más interesantes, más profundas? Y es porque no hemos sabido o no hemos permitido que el conocimiento profundice en nuestro interior. No tiene moralidad. Yo no he visto una fruta con sentimiento de culpa. Yo no he visto un ladrillo que diga me equivoqué, lo siento. No, no pasa eso porque la materia y la química no tienen estas cualidades. Sigamos entonces. Pero nosotros, como humanos, sentimos, tomamos decisiones, o sea, decidimos, nos autodestruimos, ¿sí? Eh, Me quiero tomar esto que es nocivo, me inyecto, inhalo, etcétera, consumo, etcétera, o decido simplemente hacer cosas que no debería hacer. ¿De dónde tenemos estas capacidades? Si la materia, esto que es química, no tiene esas capacidades, entonces, ¿qué más habrá en nosotros que hemos desconocido y que no le hemos puesto la atención necesaria y que por eso no vivimos como deberíamos porque nos desconocemos a nosotros mismos? Responde a las siguientes preguntas. Primera pregunta, pueden abrir el micrófono para interactuar. ¿Por qué no puede pensar el cerebro? Levanten su mano y le daremos participación. ¿Por qué no puede pensar el cerebro? Porque es un órgano, responden acá. Por Gracias. lo mismo que no puede pensar la planta. Ok. Bien, sí, es una buena respuesta, pero según lo que eh, hemos leído, ¿y cuál es la definición más correcta? ¿Por qué el cerebro no puede pensar? Ana, puede contestar. Porque es una materia.
Muy bien, porque es materia y está compuesta de química. Y la química y la materia no tienen cualidades o habilidades cognitivas. Segunda pregunta, ¿es cambiante la capacidad de una cosa física? A ver, una pregunta más. ¿Quién quiere responderla? ¿Es cambiante la capacidad de una cosa física en sí misma? Bien, como están tímidos hoy, la respuesta es no es cambiante. ¿Por qué? Porque se necesita de agentes externos para que cambie por sí mismo una materia o una cosa física o algo químico, no puede cambiar porque son estáticos, podríamos decir. Para que haya un cambio tiene que haber una acción externa. Tercera pregunta, ¿por qué una cosa física no puede sentir? ¿Alguien quiere responderla? Yasmín, adelante. Active el micrófono porque no se escucha nada. Bien, Mm. Yasmín, ¿qué pasó? Bien, ¿por qué una cosa física no puede sentir? Sencillo, porque no tienen esas capacidades o cualidades. Por lo tanto, no nos vamos a adelantar a los siguientes capítulos. Es una respuesta sencilla, ¿no? Lo físico no tiene la capacidad de sentir y todas las habilidades que vimos anteriormente. Cuarta pregunta. ¿Puede pensar algún órgano de nuestro cuerpo? ¿Quién quiere responder eso? Ya lo habían mencionado anterior, la primera persona que contestó. ¿Puede pensar algún órgano de nuestro cuerpo? No puede. No porque no tiene, no porque Bien, no tiene habilidades cognitivas. muy bien. No, no puede. No puede. Sí, señora. Y sí, señor. No puede. Así es. Entonces, ya después vamos a ver por qué no. Entonces necesitamos cambiar ese concepto de que pensábamos con el cerebro. Vemos que ya no pensamos con el cerebro según lo que hemos estado estudiando. La ciencia médica actual afirma que la sede del pensamiento está en el cerebro. Eso dice la ciencia. Y que éste produce su propia corriente eléctrica. Pero según la ley de la naturaleza, él no puede ser capaz de estas cosas. ¿Podemos decir alguna vez que el hígado piensa? No. Aunque la estructura del cerebro es más compleja, está formado por átomos, es decir, elementos químicos que no pueden tener capacidades espirituales. Muy bien, entonces, descartado eh, el concepto de que pensamos con el cerebro según el libro y según lo que vamos aprendiendo. Bien, ahora vamos a ver cómo encontramos en la Biblia eh, algo que nos ayude a entender esto, la materia, la química, en comparación al otro elemento, o en comparación no, sino relación con el otro elemento que nosotros tenemos como seres humanos, que somos más que materia. En el Salmo 115 dice lo siguiente. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tiene boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos,
mas no palpan, pies, pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Notamos que claramente aquí el salmista no le está dando lo que es la realidad, perdón, a la materia. Está hablando de los ídolos que formaban de oro, plata y madera y dice claramente, no pueden hacer nada, tienen oídos y no oyen, así que interesante porque aquí ya podemos ir avanzando un poquito y es con qué escuchamos, con qué olemos, con qué vemos. ¿Será con los ojos? ¿Será con la nariz? ¿Será con los oídos? ¿O será que hay algo más que nos ayuda a entender y a percibir estas cosas? Eclesiastés 9 dice, los que, los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada, ya que no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho tiempo. Ya no son parte de nada en este mundo. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Interesante porque aquí el sabio Salomón está diciendo que los muertos pierden sus capacidades cognitivas. Por lo tanto, un muerto queda convertido en materia. Y la materia ya no oye, ya no ve, ya no siente. Esto es bonito y especial porque nos ayuda a entender muchas cosas, inclusive sobre la inmortalidad del alma. Porque algunos creen que los muertos siguen viviendo. Y aquí nos damos cuenta que el muerto se convierte en materia y la materia no tiene ninguna cualidad ni habilidad cognitiva. Es hermoso conocer cómo funcionamos, cómo Dios nos hizo y nuestra estructura. Job 14:10 dice, en cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro y después, ¿dónde están? Pues Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra de donde era y el otro elemento regresa al Señor. Lo vamos a ir entendiendo. Bien, aquí pierden su fuerza, su vida, su capacidad cognitiva. Textos inspirados que nos ayudan a entender un poco más. El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente. El cerebro es el órgano de la mente, no es la mente. Interesante esto, ¿no? Y controla todo el cuerpo. Acuérdense que al cerebro llegan todos los cables del cuerpo, todos los nervios, allí se reúnen, para que las demás partes del organismo estén sanas. El cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Hay mucho que decir, pero nos interesa la parte donde el cerebro es el órgano de la mente. Por lo tanto, es obvio que la mente está en otro lugar que no es el cerebro. El cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. O sea, el cerebro es usado por la mente para ejecutar sus acciones, las órdenes. Los nervios que salen del cerebro controlan el cuerpo. ¿De acuerdo? La ciencia y todo lo corrobora. Por medio de los nervios del cerebro, las impresiones mentales se transmiten a todos los nervios del cuerpo. Entonces, la mente, vimos acá, le da la orden al cerebro y el cerebro envía la orden y entonces yo puedo hacer esto. De lo contrario, no podría hacerlo. Como por hilos telegráficos. Y ellos controlan la acción vital de cada parte del sistema. Todos los órganos del movimiento son gobernados por las comunicaciones que reciben del cerebro. Entonces, ¿cuál es
el órgano central del cuerpo? El cerebro. Está claro. El cerebro, el más delicado de los órganos físicos, origen de la energía nerviosa de todo el organismo, es el que reparte. Allí llega la energía. Cuando dice origen, no es que el cerebro la produce, porque recordemos que el cerebro no puede producir su propia energía, necesita tomarla de afuera. ¿De dónde la toma? Es lo que vamos a aprender. Sufre, organismo sufre el daño mayor. Obligado a realizar una actividad prematura o excesiva y en condiciones malsanas, se debilita y con frecuencia los malos resultados son permanentes. Esta experiencia es la mayor evidencia de que la Biblia es de origen divino. Recibimos la palabra de Dios como alimento para el alma. ¿La palabra de Dios es para qué? Alimento para el alma, o sea, para lo otro que no es cuerpo. Mediante la misma evidencia por la cual recibimos el pan como alimento para el cuerpo. Mire, el pan para el cuerpo, la Biblia para el alma. El pan suple la necesidad de nuestra naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Pues la física, lo que necesita química, porque el pan es físico, pero está hecho de química. ¿Para cuál naturaleza? Pues para la física, el cuerpo. Sabemos por experiencia que produce sangre, huesos y cerebro. Interesante, ¿no? El pan que produce, pues obviamente cuando se habla de pan se refiere a toda la comida, a todos los alimentos. No solo el pan ese que compramos en la tienda, no. Sabemos por experiencia que produce sangre, la comida, huesos y cerebro. Por lo tanto, lo químico y lo que es materia alimenta lo que es químico y lo que es materia, y es evidente. Apliquemos la misma prueba a la Biblia. Cuando sus principios han llegado a formar efectivamente parte del carácter, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué cambios se han efectuado en la vida? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias a su poder, los hombres y mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. Y por último, tenemos esto. El espíritu es el que da vida. Ya vamos adelantándonos un poco, ¿no? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Así que la carne es materia, es química. Para nada aprovecha porque se va a terminar, se va a acabar y ya, termina en la tierra de donde viene. El espíritu es el que da vida. Y ahora dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, la palabra de Dios es para la materia, para la química o para el espíritu en esta cita bíblica. Bien, mis estimados, antes de terminar, quiero decirles que es importante que entendamos por qué es importante este tema. Porque resulta que hay la ciencia y algunas, digamos, algunas ciencias relacionadas a la medicina dicen eh, que nosotros pensamos con el cerebro. De paso, este pensamiento viene 400 años antes de Cristo con el padre de la medicina, Hipócrates. Él decía que el cerebro es el centro o el asentamiento del pensamiento, que con el cerebro pensamos. Y resulta que esto debe ponérsele atención porque para estos últimos días la inspiración profética dice, escrito hace más de 150 años, dice que deberíamos cuidarnos de la frenología porque era una pseudociencia que Satanás estaba utilizando para engañar a la gente. Y la frenología, ¿cuál es el fundamento de la frenología? Que el cerebro es el asentamiento del pensamiento. Ahora ustedes dicen, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, la frenología empezaba con eso, de que pensábamos con el cerebro, pero llegaba a la conclusión de que el poder
estaba en sí mismo, que tú puedes, tú eres capaz, lo lograrás, bueno, etcétera. Es algo interesante que necesitamos aprender. Hay un tema que ya lo di en una ocasión, pero que lo podríamos repetir después de terminar tal vez el estudio del libro, y es un tema relacionado con ello y cómo cuidarnos, porque hoy se hablan de impulsos, que el pensamiento es originado por impulsos eléctricos, que conexiones eh, de las neuronas, la sinapsis, y que ahí se generan los pensamientos, bueno, etcétera. Hay muchas cosas que obviamente uno tiene que analizar y que Dios no nos ha dejado en tinieblas para que creamos lo que siempre nos dijeron y que ahora pues podemos eh, decidir qué conceptos quedarnos con los mismos o seguir creciendo en el conocimiento de cómo Dios nos ha formado y cómo Él quiere que nosotros conozcamos esa estructura, esos elementos y cómo poder conocernos a nosotros mismos para poder acudir a Él como fuente de todas las cosas. Así que en estos momentos damos apertura para las preguntas, los comentarios que ustedes tengan a bien hacer. Si no hay preguntas, pues damos por cerrado, pero si las hay, aprovechemos si hay algo concerniente a lo expuesto en este tema, en este capítulo. Bien, no hay preguntas. Entonces, Sí, bueno, pastor, buenas noches. buenas Le hago noches. una consultita. Sí. Mi nombre es Emily, soy de Argentina, Buenos Aires. Con respecto a lo que estamos estudiando, usted acaba de mencionar la frenología y Ujú, también vio que hay mucho el tema de buscar en las manos partes donde se toca eh, algún órgano para pasar el dolor. ¿Eso también no tiene nada que ver o aparte también pasa en la parte de los pies? No mm, sé si tiene que ver, porque a veces uno se interesa por eso, pero si está mal y yo me estoy enterando que está mal, entonces obviamente ujú, ya dejo de interesarme, ¿no? Porque la frenología no lo sabía muy bien, no lo tengo muy en claro, ajá, eh, pero bueno, pero más me llama la atención lo otro que uno se hace masaje en las manos o en los pies, y uno se toca acá o allá en los puntos claves para si le duele la cabeza o el hígado o el estómago. ¿Eso también influye en esto, en lo que usted acaba de comentar? sí. ¿Cómo es su nombre? ¿No lo escuché bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Analía es mi nombre, soy de Argentina, Buenos Aires. Bueno, Analí, gracias por su pregunta, por su intervención. Eh, en el transcurso del estudio vamos a profundizar un poco más, pero algo es interesante. La materia, la química, porque los pies, los ojos, las manos, eh, ¿será que ahí está la causa de la enfermedad? ¿Será que un masaje puede quitarme la enfermedad, puede quitarme el problema o simplemente puede aliviarme momentáneamente? Por supuesto, todas esas estrategias, todas esas técnicas, podríamos decirlo, no son otra cosa que la misma del cerebro, atribuyéndole a la materia capacidades que no tiene. Obviamente por los nervios, por las conexiones que hay, se sentirá alivio temporalmente y ayudará. Pero sabemos, y lo vamos a conocer más adelante, que si nosotros no trabajamos sobre la causa,
no se va a erradicar el efecto y el efecto se encuentra en el cuerpo, que es materia química, y es lo que hemos estado haciendo como siempre. O sea, para un dolor de cabeza nos tomamos una pastilla y creemos que ya es la solución y resulta que al rato o al otro día el dolor de cabeza aparece porque la solución no está en la materia, la solución no está en la química, la solución está en otra parte que vamos a profundizar más adelante, que ya lo hemos mencionado, mente y espíritu, pero que vamos a ir profundizando mucho más. Gracias, Analí. ¿Otra pregunta? Nancy tiene la mano arriba, por favor. Ahorita quedamos con una pregunta ahí como que sin responder. Dice, ¿el pensamiento de dónde viene? ¿Eso lo respondimos en la conversación o no? No, no lo Esa pregunta respondimos. Está ahí para que queden intrigados y no se desprendan del estudio del libro porque viene ahí en los siguientes capítulos. No, claro. Mm, Mm, también le iba a decir que aquí hay que tener mucha mente para conocer qué es materia, espíritu, química, capacidad cognitiva. Son nombres ahí que uno se junta y uno dice, bueno, ¿qué es una cosa, qué es la otra? O sea, uno queda así como, No, ¿esto qué? tranquila, Nancy. Ni pensar. Hoy quedó claro que no pensamos con el cerebro, porque el cerebro es química, materia, y él no tiene capacidades o habilidades cognitivas ni morales. Por lo tanto, vamos a seguir aprendiendo y vamos a descubrir qué parte de nuestro ser tiene esas habilidades, cómo nos hizo Dios y cómo nos formó. Bien, Víctor, Gracias, buenas noches. En caso de una persona que pierde por enfermedad o por accidente, desafortunado, pierde la capacidad motora del cuerpo, como ujú, quedar parapléjico, como quedar, bueno, en un estado vegetativo, podíamos nosotros, cuando hay una lesión en el cerebro que pierde funciones del cuerpo, su mente sigue activa, sus pensamientos siguen eh, completos o también hay una afección. Hoy sabemos que no pensamos con el cerebro, pero no sé, quedo así como con esa duda. Gracias. bueno, a ver si entendí bien, pero digamos, cuando se pierde el movimiento de alguna extremidad, de algún órgano, obviamente tiene que haber una obstrucción en el canal. Eso lo podemos relacionar con el primer capítulo. Si un nervio no, digamos, usted mismo lo menciona, si en el cerebro hubo una obstrucción, pues obviamente a donde llegaba el nervio va a perder su accionar porque no hay conexión, hay una obstrucción y se va a perder ello. Em, Sí va a estar pensando, claro, puede pensar, pero no hay cómo se ejecute ese pensamiento. La orden no pasa porque hay una obstrucción y por eso se pierden movimientos, usted lo dijo, por accidente o, o por cualquier otra cosa que suceda. Pero desde que el pensamiento esté bien y el cuerpo esté bien, todo está normal. Pero si el cuerpo no está bien, hay alguna obstrucción, pues hasta ahí llega el pensamiento, no puede obrar más allá porque no tiene cómo desarrollar su energía eléctrica o sus órdenes hacia los órganos. Bien, es el Xiaomi puede hablar, por favor. Sí, ya escuchamos. Si mi cerebro no piensa por mí, ¿qué piensa por mí? Muy buena pregunta. No se pierdan las otras clases porque el libro nos va a ir llevando a que encontremos dónde se origina el pensamiento. No se la puedo responder porque me adelantaría a los otros capítulos, así que
lo invito para que participe Hola. o la invito para que participe de las reuniones cada noche y seguir estudiando el libro. Bueno, y yo pienso que también es importante, en cuanto a lo que preguntaba Víctor, que la única manera de que no haya pensamiento es cuando hay muerte cerebral. De lo contrario, siempre va a haber Ujú. pensamiento. ¿Sí? La muerte cerebral, pues obviamente no hay nada, absolutamente nada de conexión. Está bloqueada totalmente. Janet Fonseca, puede abrir el micrófono. Bien, parece que no se logró. Bien, ¿alguien más? O si quieren hacerlo a través del chat. Pues si no hay más preguntas, pues dejaremos hasta aquí. Bien. Y bien, muchas gracias. Espero que haya quedado claro algunas cosas, pero esto no es fácil porque pues siempre hemos creído una cosa y ahora pues nos estamos enfrentando o confrontando a una nueva información y pues obviamente necesitamos sopesarlas, analizarlas y orar sobre todo a Dios para que nos ayude a creer la verdad que Él nos comparte. Cada uno de nosotros debemos ir ante Dios y sopesar las cosas con Él para que Él nos aclare qué es verdad y qué no es Mm. verdad, que Él nos respalde. Janet dice que no le funciona el micrófono. No le funcionó el micrófono a Janet. Pero que si quiere, Janet, si quiere, puede poner la pregunta o el aporte en el chat. Me gustaría saber si el caso del príncipe saudí, que llevaba 20 años en coma, es un ejemplo de lo que usted está hablando. Desconozco el caso del príncipe saudí, pero Pero sí está en coma. si hay coma, sí hay vida y puede volver en sí. Cuando hay muerte cerebral, no hay vida. Ya la corriente eléctrica se ha retirado, pero en el coma todavía se mantiene la corriente eléctrica que vamos a ir analizando y así descubriremos de dónde viene el pensamiento. Los esquizofrénicos, pregunta Janet Fonseca. Ah, Janet, ¿qué pasa con los esquizofrénicos? Lo mismo, hay una obstrucción en el cerebro, en los nervios, en los conductos, y pues no hay un desarrollo del pensamiento. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, no sé cuál es la pregunta específica de la esquizofrenia. Si es en cuanto al pensamiento, no sé, Janet, cuál es la pregunta en concreto. Pero supongo que debe ser porque se presenta la esquizofrenia. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ellos o nosotros? No, ¿qué piensan los esquizofrénicos? Bueno, nosotros digamos que en este estudio estamos mirando es dónde surge el pensamiento. Sabemos que no es en la corteza cerebral, no es nuestro cerebro. Entonces vamos a ver de dónde surge el pensamiento más adelante. Sin embargo, lo que nosotros pensamos sí afecta nuestro cuerpo, cualquier parte. Entonces, en las personas que desarrollan esquizofrenia, el pensamiento va deteriorando alguna parte de la corteza cerebral que hace que haya como un daño, podríamos decirlo, ¿no? A nivel del sistema nervioso y eso hace que ellos lleguen a un momento
donde su mente está dividida, o sea, viven en un estado de irrealidad. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre con ellos y mientras haya conciencia, podemos trabajar con ellos y ayudarles. Pero mientras ya estén en un estado de irrealidad donde ellos no puedan razonar, pues digamos que es difícil ayudarlos a una restauración, ¿no? Ujú. Pero mientras ese sentido de realidad exista, se puede trabajar con ellos. Bien, entonces, muchas gracias y vamos a dar por terminada la reunión en esta noche y nos veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias.